Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 10 de la materia de comunicación y redacción técnica. Yo soy José Rueda, ingeniero en procesos, y lo voy a estar acompañando durante esta cápsula. Muy bien, como ya hemos platicado, en esta unidad estamos revisando los alcances de un reporte técnico, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar específicamente de dos clases de reportes importantes, las bitácoras y los registros de proceso. Las bitácoras y los registros de procesos son herramientas que esencialmente se usan en el ámbito técnico y profesional, ya que permiten documentar de manera ordenada y sistemática las actividades realizadas. Su función principal es generar evidencia escrita que respalde el desarrollo de un proceso garantizado. Así, teniendo en cuenta que esto va a generar transparencia, control y trazabilidad de nuestros procesos en general. ¿Por qué son importantes las bitácoras? Las bitácoras son instrumentos que permiten anotar diariamente los eventos y avances y dificultades durante la ejecución de un proyecto o actividad técnica. Sirven como fuente confiable para analizar el desempeño de un proceso, detectar errores y generar mejora continua. Además, fortalecen la responsabilidad y el compromiso del equipo de trabajo. Algo que es muy importante decir es que las bitácoras actúan como un registro cronológico, es decir, van registrando lo que va sucediendo acorde a un tiempo determinado. Sus elementos básicos deben incluir datos como la fecha y la hora, porque estamos hablando que registran en función del tiempo, ¿verdad? Asimismo, la descripción de las actividades, algunas observaciones. Normalmente las bitácoras tienen un espacio de comentarios donde se colocan las observaciones y el responsable de rellenar esa bitácora. Sobre todo cuando se trabaja en plantas o se trabaja en procesos, tienen turnos rotativos, suele tenerse bitácoras para cada turno y así se van registrando. Este documento debe escribirse en forma cronológica, clara y precisa, evitando ambigüedades o datos irrelevantes. En las bitácoras nosotros vamos a escribir solo datos relacionados con los avances y dificultades, ningún otro dato relacionado. Ahora vamos a hablar un poco sobre los registros de los procesos. Los registros de procesos cumplen una función de recopilación de datos y sobre todo sirven para evaluar el valor que tiene o que constituyen las pruebas documentales, que pueden ser revisadas en auditorías, evaluaciones de calidad o inspecciones. Sin estos registros, el trabajo técnico perdería una validez y confiabilidad. ¿En qué etapas de un proceso se deben de llevar registros técnicos? En todo el proceso. Simplemente va a cambiar el nivel de profundidad que tengan estos. Los elementos básicos de un registro de proceso van a ser, por ejemplo, tablas, formularios o espacios donde se puedan anotar casillas de verificación. Los elementos básicos de un registro de proceso van a estar intrínsecamente relacionados a las características específicas de dicho proceso. Es decir, van a especificar algunas variables y con sus medidas. Por ejemplo, tiempos, temperaturas, materiales empleados y resultados obtenidos. Es muy usual que los registros de proceso incluyan, por ejemplo, la temperatura a la que estuvo trabajando un horno, eh, el tiempo que se tardó en llegar a la temperatura deseada, el tiempo de enfriamiento que se le dio, todo este tipo de cuestiones. Y deben estar firmados y fechados, lo que otorga de alguna manera una validez técnica y legal. Lo principal es que existen diferencias entre bitácoras y registros, aunque parcialmente puedan sonar muy similares y están relacionados, existen diferencias claves. Por ejemplo, la bitácora tiene más bien un carácter narrativo y descriptivo,
ya que plasma observaciones y experiencias. Es decir, va a hablar de una historia, ¿verdad? La bitácora cuenta una historia, ¿verdad? Mientras que los registros se enfocan en datos objetivos como números, tiempos, temperaturas, cantidades o resultados medibles. En conjunto, ambos permiten una visión completa del proceso. También hay una diferencia a nivel documental. La bitácora normalmente es más sencilla y solo te permite dar la consecuencia aproximadamente igual de los procesos. Ese seguimiento es como básico, ¿no? Explificando paso a paso. Sin embargo, es diferente para los registros. Los registros te piden la información, es decir, mientras las bitácoras son un documento un poco más libre, los registros te piden información, sobre todo a la hora de hablar de procesos que requieran un control de ciertos parámetros. Por ejemplo, en una planta de procesamiento químico, muy seguramente una bitácora te dirá a qué hora entró el lote, pero un registro de proceso te va a decir qué lote, qué lote era, qué composición porcentual tenía, con qué temperatura entró, con qué temperatura se trabajó, con qué temperatura salió, cuáles son las presiones, cuáles son los cambios representativos que se obtuvieron. En fin, los registros van a ser específicos y sobre todo van a ser eh, los responsables de responder preguntas técnicas relacionadas sobre todo con la calidad, mientras que la bitácora más bien es una consecución de tiempos, ¿verdad? Las bitácoras y registros cumplen funciones que trascienden lo meramente documental. No se trata solo de anotar lo sucedido, sino de garantizar que la información que se está registrando pueda ser utilizada de manera operativa en el día a día. Estos documentos permiten dar continuidad al trabajo en caso de cambios de turno, evitando pérdidas de información y asegurando que cada responsable retome las actividades. Esto con pleno conocimiento y, sobre todo, con información documentada. Algo muy interesante es que estos documentos nos van a servir para generar una cadena de valor añadido. Por ejemplo, existen muchas fábricas, muchas empresas que trabajan por líneas de producción que producen más que un solo producto, ¿verdad? Que con pequeños ajustes cambian de producir una cosa a otra. Un tip para encontrar, por ejemplo, este tipo de empresas son las notas que vienen en las etiquetas de sus productos. Por ejemplo, si tú compras unos cacahuates o compras unas semillas, por ejemplo, en ocasiones te dice, nota, este producto puede contener trazas de soya. Eso quiere decir que la línea de envasado en la que fueron empaquetados produce algo más que no solo el producto que tú estás teniendo en la mano, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Normalmente estas líneas que van cambiando producen por objetivos. Por ejemplo, hay que producir 10.000 unidades empaquetadas. Por decir un número, ¿no? Supongo que el número debe ser mayor, ¿no? Dependiendo de la industria. 10.000 unidades empaquetadas. Entonces, el del primer turno le va a entregar al del segundo turno y le va a decir cuántas unidades llevan, a qué hora comenzaron a trabajar, cuándo fue el último chequeo de la máquina, quién lo hizo, y también le va a decir cuál es el promedio que han tenido de bolsas por hora, quién ha sido el responsable del embolsado, si han tenido algún problema con el embolsado y ese tipo de cuestiones. Y esto es importante porque quien le va a contar la narrativa de los acontecimientos va a ser, de los acontecimientos va a ser la bitácora, pero quien le va a dar los datos específicos que le van a servir para medir cuánto tiempo es el aproximado, cuánto es el estándar de la producción que se va teniendo, son los registros. En ese orden de idea, además, facilitan la supervisión porque por parte de los mandos medios y sobre todo de auditorías externas, es normal que ocurran verificaciones constantes para asegurarse de que ocurran o estén sucediendo los procesos de manera adecuada. Además, sirve también como insumo para la elaboración de informes técnicos que sean más amplios y detallados, donde se integren los datos recopilados. Por ejemplo, si vamos a hacer un reporte técnico de una producción en particular, esto va a ir
dentro, las bitácoras y los registros van a ir dentro de los anexos de nuestros reportes técnicos, como vimos en cápsulas pasadas. Lo más importante es que van a asegurar que cada acción, medición o decisión va a quedar respaldada y evidenciada por documentos objetivos. Y de esta manera van a fortalecer la trazabilidad de los procesos. Es decir, van a poder encontrar una línea que lo lleve de el punto actual hacia atrás, ¿verdad? Dentro de las buenas prácticas para el uso de las bitácoras y registros, vamos a entender que son buenas para garantizar la eficiencia y no basta solo con anotar información de manera casual o improvisada. Es indispensable que en la elaboración se sigan criterios estandarizados. Esto significa que todos los participantes deben emplear un mismo formato previamente definido. Es decir, no va a llegar una persona y solo porque se le haga una buena idea cambiar el formato de registro, lo va a hacer. Para hacer cambios en bitácora y registros de procesos es necesario llevar un proceso subsecuente de modificación. Normalmente se le llama MOC o Management of Change, manejo del cambio, que sirve para prevenir los posibles errores u omisiones que se puedan tener al actualizar nuestros documentos. Siempre es bueno entender que el lenguaje que debemos de utilizar debe ser siempre claro y objetivo y sobre todo respetando los lineamientos técnicos, evitando coloquialismos o interpretaciones subjetivas. De igual manera, la correcta conservación de estos documentos es un requisito básico e incluso obligatorio dependiendo de la industria donde estemos trabajando. Y sobre todo, cuando estamos hablando de la industria de la fundición, por ejemplo, es obligatorio mantener los registros de todas las fundiciones en un periodo determinado. Dependiendo de la norma y dependiendo del material que estén trabajando, seguramente van a pedir almacenamiento de registros de lote de 5, 10 años o hasta 15, dependiendo del material y sobre todo va muy relacionado a el tiempo de vida esperado de ese producto. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.